Gobernador, buenos días, iniciamos. Buenos días, poblanas, poblanos. Quiero hoy iniciar esta conferencia de prensa con un tema que quiero abordar desde este momento y poner muy en clara mi posición. El día de hoy salgo mencionado en por lo menos 2 periódicos nacionales como un senador que de alguna forma tuvo relación conmigo el procesamiento de la reforma energética. Un dicho atribuido a Emilio Lozoya. Primero quiero decirles que fui coordinador del grupo parlamentario del PRD y como coordinador del grupo parlamentario del PRD tuve una posición de estar en contra y combatir la reforma energética. Tanto en comisiones, en su discusión en comisiones, como en el pleno. Cuando se trató de la reforma constitucional y llegó al pleno, yo estaba en estado de gravedad, pero desde donde estaba mantenía contacto con mis coordinados, senadoras, senadores coordinados, para sostener una posición en contra. Eso fue en diciembre de 2013. Para julio y agosto de 2014 se discutieron las leyes secundarias de la reforma energética, todas las leyes secundarias. Y se empezaron a discutir la integración de los órganos. El grupo parlamentario del PRD y yo como su coordinador estuvimos y votamos en contra. Fue público. Fue una posición inclusive de ruptura para nosotros, con todo el ambiente político de nuestro grupo parlamentario, con el resto de ese ambiente político. Yo no tuve nunca como senador ninguna plática, ninguna entrevista con Emilio Lozoya. Nunca lo visité, nunca tuve ninguna plática, ninguna entrevista, ni personal ni telefónica. Jamás lo visité en sus oficinas de Pemex. Jamás me visitó en las oficinas, en mis oficinas del Senado de la República. Jamás. Nunca. Nunca instruí a nadie para que en mi nombre hiciera algún contacto con él. Jamás. Lo quiero dejar perfectamente claro. De esta circunstancia, como comenzó a correr días antes, yo fui informado ayer en la tarde. Y lo que se atribuye en ese dicho, es que allá en el mes de marzo, en un viaje internacional en el Reino Unido, hubo un contacto entre Emilio Lozoya y yo, en donde Emilio Lozoya me dijo que estaba resuelto el tema de mi hermano y estaba resuelto el otro asunto. Dice Emilio Lozoya ahí que yo tuve un comportamiento de no saber qué me estaba planteando y que entonces él podía suponer que probablemente habían usado mi nombre y que yo no supiera qué es lo que había ocurrido.
¿Qué acusan? ¿Qué señalan? Que un asesor mío, sin mencionar el nombre, ni su descripción física, habló a las oficinas de Pemex y pidió dinero. Que cuando Lozoya le consultó a Luis Videgaray, Luis Videgaray dijo sí, accedan, y que el chofer de Emilio Lozoya citó a mi asesor afuera del Senado en la calle y ahí le entregó $1,000,000. Que ese supuesto asesor mío iba borracho y que como la petición era de $1,500,000 y se dio cuenta que era $1,000,000, se enojó y se molestó. O sea, el mismo Lozoya dice en ese dicho cuestionable, que conmigo no trató, que nunca habló conmigo, que cuando inclusive se me lo refirió, yo hice muestras de no saber nada y que entonces probablemente hayan usado mi nombre. Yo no instruí a nadie de mi oficina, nunca de mi oficina hablamos a la oficina de Emilio Lozoya. Nunca. Nunca. Así es que desconozco los motivos por qué haya surgido esto. Desconozco qué de real tenga que haya habido alguien que se haya hecho pasar como mi asesor para pedir algo, si es que haya sido cierto, que lo dudo, lo niego. Por eso digo, yo nunca entablé ninguna plática con Emilio Lozoya, ni instruí a nadie para hacerlo. Así es que estoy limpio. Nunca acudí a ninguna oficina, ni nunca el Peñato, cuando yo fui senador, me dio ninguna cantidad de dinero. Nunca, jamás, por ninguna participación de mi grupo parlamentario o mía en el Senado de la República. Nunca. Estoy limpio, poblanas y poblanos. Estoy limpio y cualquier imputación que me hagan, la voy a aclarar. Gracias por escucharme. Estoy limpio. Soy honesto. Estoy limpio. Desconozco todo lo demás, pero yo no voy a quedarme callado ante una imputación así de imprecisa, que si un asesor que no dan su nombre, no dicen quién es, habló de mi oficina, era yo presidente del Senado en el 2015, que es cuando en un dicho confuso mencionan que pudo haber ocurrido las cosas, que alguien habló de mi oficina y pidieron dinero, que lo consultó Emilio Lozoya con Luis Videgaray, que Luis Videgaray lo autorizó, que llegó el chofer de Emilio Lozoya, que salió un borracho, que se enojó cuando recibió $1,000,000. Todo es falso o ajeno a mí. Estoy limpio, poblanas y poblanos. Su gobernador es un gobernador honesto. Gracias por escucharme. Respecto al tema COVID, hoy tenemos 330 nuevos contagiados, tenemos 17 nuevas defunciones, hay contagiados todavía que se vienen acumulando de rezagos, de IMSS y de particulares. ¿Cuántos son? 146 rezagados. ¿Y hay cuántas defunciones rezagadas? 35 defunciones rezagados. Estamos en la meseta estable de la que les hablé ayer. Creo que hay un comportamiento social ya mucho más ordenado. Aguanten poquito más, aguanten
aguanten comercios, aguanten establecimientos. Comparto con ustedes el sacrificio. Aguanten, estabilicemos la curva. No nos vaya a pasar como Yucatán y Quintana Roo, que dijeron que ya estaban bien, estables y que les vienen rebrotes. Por favor, tengamos un poquito más de sacrificio. Doctor Martínez, sus números. Gobernador, secretario, amable auditorio, medios de comunicación, buen día. Tenemos hasta el momento 25,461 muestras procesadas, dentro de las cuales el acumulado de positivos son 15,011, 330 casos positivos activos más. Continúa siendo el área conurbada con el 75% de los casos, siendo la ciudad de Puebla con el 67% de los mismos. Los casos activos, incluyendo hospitalizados ambulatorios y ambulatorios, son 1,243. En lo que respecta a la hospitalización, tenemos en total del sector 939 pacientes hospitalizados y en este grupo tenemos 173 pacientes que requieren de ventilación asistida, distribuidos de la siguiente manera. En nuestros hospitales de la Secretaría de Salud tenemos 371 pacientes y estamos utilizando 76 ventiladores. El IMSS nos reporta 329 pacientes con 56 ventiladores en uso. El ISSSTE 61 pacientes con 7 ventiladores en uso. El ISSSTEP 69 pacientes con 12 ventiladores en uso. El Hospital Universitario 11 pacientes con 2 ventiladores. El Hospital Militar Regional 17 pacientes con 8 ventiladores. Los hospitales privados nos reportan 81 pacientes con 12 ventiladores. En lo que respecta a lamentablemente las defunciones, como lo comentó, son 35, pero dentro de las últimas 72 horas tenemos el reporte de 17. ¿Es cuánto, gobernador? Secretario de Gobernación, por favor. Sí, gobernador. Buenos días, secretario, doctor Huerta, y a todos los representantes de los medios de comunicación. Compartir el informe que tenemos hoy del seguimiento que llevamos de las personas privadas de su libertad en los distintos reclusorios del estado de Puebla. Informar que tenemos 175 personas que han dado positivas de COVID, uno más de los que reportamos el día de ayer. Actualmente se encuentran 172 personas en las instalaciones del CIEPA, han sido trasladadas 2 personas más. Tenemos al día de hoy 166 hombres, 6 mujeres, disminuyó un hospitalizado de los que el día de ayer teníamos y afortunadamente seguimos sin tener reporte de fallecidos en las últimas 24 horas. Y en cuanto al seguimiento a los migrantes poblanos, informar que el día de ayer se continuó con la entrega de las cenizas de nuestros migrantes fallecidos en Estados Unidos. Se entregaron el día de ayer a sus familiares en sus comunidades 23 restos más en 6 municipios. Fueron 12 entregados en Atlisco, 7 en Huaquechula, 1 en Atzitzihuacán, 1 en San Diego La Mesa, Tochimilcingo, 1 en Tianguismanalco y 1 en Tepeojuma. ¿Es cuánto, señor? Preguntas, por favor, Vero. Alejandra Olivera, Oro Noticias. Buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, Ale. Gracias, Vero. Buenos días, gobernador, secretarios. Preguntarle primero al secretario de Salud, ¿qué informes se tienen sobre los casos asintomáticos de COVID-19? ¿Cuántos de este tipo se han detectado en la entidad? Y por otra parte, al gobernador o al secretario David Méndez, saber qué avance lleva el proceso de preliberación de reclusos, si ya hay alguna definición de los jueces. Gracias. Respecto a los asintomáticos, le quiero comentar que en las plataformas que se suben a CISBER, en muchos casos, algunos laboratorios, sobre todo los laboratorios,
suben el caso clínico y en algunos casos también se suben documentos en donde hablan de una sintomatología mínima respiratoria y mencionan muy pocos asintomáticos. El número total de asintomáticos no lo tenemos. El problema es que como a veces las políticas eran de rechazo de la muestra si no se justificaba la toma, en algunos casos tuvieron que ponerle una sintomatología leve como dolor de garganta, etcétera. Y son casos que afortunadamente evolucionaron bien, nunca se confirmó un cuadro clínico sugestivo de infección respiratoria aguda grave, y esos son los que en algún momento pudieran ser asintomáticos. El número exacto no lo tenemos. Se hablaba de un porcentaje aproximadamente del 10 al 12% de los casos confirmados totales, pero es una realidad, digamos, muy poco objetiva en este momento respecto al total de los casos. Un número exacto no lo tenemos. David, sobre preliberados. Sí, gobernador. Informarte, Alejandra, que como se había dado a conocer, ya se tenía el universo respecto a todos los reclusos que pudieran ser factibles este beneficio de la preliberación, y que posterior a ubicar este universo total se iba a empezar ya toda una revisión detallada caso por caso para ver que se cumplieran los requisitos que la propia ley establece. Decirte que ya se ha terminado también esta revisión personalizada. Actualmente tenemos ya todas las fichas y la revisión en donde tenemos 89 personas privadas de su libertad que son candidatos con todas las condiciones para formar parte de estos beneficios. Ya se estará en próximos días haciendo todo el trámite correspondiente en función de la instrucción que nos ha dado el señor gobernador. Roxy Zavala, Imagen Televisión. Buenos días. Yo tengo 3 preguntas, por favor. La primera sería para el doctor Huerta, si nos puede hablar, si nos puede dar alguna información que tengan sobre el dióxido de cloro que se ha hecho tan popular para combatir el COVID-19. ¿Cómo funciona y si realmente ayuda o es contraproducente? La segunda sería para el secretario de Gobernación, para saber cuál es el procedimiento que tienen que hacer las familias que tengan algún pariente que haya muerto en Estados Unidos para la repatriación. Hubo quienes escucharon el nombre de su familiar en las listas de lunes, pero no estaban notificados de que su familiar iba a ser repatriado y pues no tienen las cenizas. Y la tercera es para el gobernador, para saber, porque nos informan que ya va a concluir el tiempo de hospedaje, el periodo de hospedaje en hoteles para el personal del sector salud, porque se toma esta decisión y si ya es momento para hacerlo. Muchas gracias. Si me permite, señor gobernador, reitero el saludo a todo el auditorio. Respecto al dióxido de cloro, este es un concepto que comenzó hace aproximadamente 3 semanas a difundirse, y es que lo que en medicina nosotros equiparamos a los productos milagro, con la salvedad de que este sí puede ser potencialmente tóxico. Incluso conocimientos mínimos de química o de bioquímica permiten que esto se puede fabricar en forma casera con los consecuentes riesgos. No es una alternativa terapéutica definitivamente contra el coronavirus. Han salido muchas referencias respecto a la posible toxicidad que pueda tener esta sustancia. Lo recomendable, y eso sí lo podemos enfatizar, es no utilizarlo. Son más los riesgos que el potencial beneficio que pudiera brindar. Respecto a las cenizas, David. Sí, gobernador, doy respuesta. El proceso de repatriación de los restos parte de una convocatoria que hace el consulado de nuestro país. En este caso ha sido el Consulado General de Nueva York, para todos aquellos familiares que quieran que los restos de su familiar fallecido en Estados Unidos pueda ser repatriado. A partir de ahí se genera por solicitud todo el trámite a través del consulado mexicano
con las autoridades americanas para que estos restos puedan ser sacados de aquel país. En coordinación con el gobierno del estado de Puebla, se generan los listados, como fue en este primer momento, y a partir de ahí se gestiona el traslado a nuestro país. Una vez en nuestro país, ya corre a cargo del gobierno del estado todo este proceso de logística y de entrega de los propios restos. Seguramente, en función del conocimiento de este primer retorno de restos de migrantes poblanos, habrá interés en muchos otros familiares. El consulado, el cónsul nos planteó, ahora que estuvo con nosotros, que estará abierto el consulado a seguir recibiendo solicitudes, y una vez que se acumule otra vez un número importante de ellas, se podrá gestionar una segunda etapa de este programa. En cuanto a los nombres que han sido de conocimiento por parte de algunos poblanos, hemos estado atentos a ellos. En los casos en los que nosotros hemos tenido conocimiento, se entró en comunicación con los familiares, se aclaró de manera puntual que eran homónimos respecto a familiares de estas personas, es decir, no eran sus familiares, sino eran otras personas con nombre similar, y estamos en comunicación ante este tipo de situaciones. Sí, pero también decirte a nuestra amiga reportera que todos los nombres que se dieron corresponden a urnas que contienen cenizas de personas fallecidas. O sea, no son nombres de personas que no hubieran sido parte de esta traída, de este retorno de cenizas. Y lo otro respecto al hospedaje, pues es una donación en especie que hace la Fundación Mary Sir Jenkins. Seguramente Olivia Salomón hablará con ellos por si está por concluir el tiempo, a ver qué se puede hacer. Abel Cuapo, El Popular. Respecto al hospedaje. Sí, buenos días. Preguntarles al subsecretario o al secretario de Salud si hay restricciones en la comercialización formal e informal de la venta de cubrebocas. Esto tomando en cuenta que deben contar con medidas específicas de seguridad pues para garantizar que se proteja contra la enfermedad. O no sé si incluso la Secretaría de Salud está implementando alguna medida de revisión, ya que hemos visto pues que estos cubrebocas se comercializan en todo, tanto informal como informal. Gracias. Gobernador, comentar que en la parte formal tenemos un departamento que es la Dirección contra Riesgos Sanitarios, y ellos se encargan de verificar la eficiencia de los cubrebocas. En la parte informal nosotros no tenemos injerencia y quedaría en el municipio. Gracias, doctor. Y decirle a la anterior reportera que me acaba de comunicar, Olivia Salomón, que el hotel está disponible por todo el tiempo que la pandemia dure. Claudia Espinosa, Informativo 102. Buenos días, gobernador. Gracias, Vero. Buenos días a todos. Preguntarle, ayer se daba a conocer a nivel federal la presentación de unos ventiladores a cargo de el CONACYT. Se hizo una distribución a nivel estado. Saber si a Puebla le correspondió alguno de estos ventiladores, y también conocer si finalmente la Secretaría de Economía Federal ya ha dado luz verde a todos los procedimientos que hizo el gobierno para poder pues comenzar este programa de peso a peso y los apoyos que se harían a los comerciantes y a diversos microempresarios para salir adelante por la pandemia. Gracias. Bueno, esta pregunta se la refiero aquí en esta conferencia al secretario de Salud. ¿Tenemos información sobre si de esos 1,000 ventiladores marca mexicana va a corresponder a Puebla algo o no? Aún no, gobernador, no tenemos información de cuántos nos haría favor de enviar la federación, no.
Y respecto de los programas, sí, están en marcha. Están en marcha con las etapas necesarias que son parte de su procesamiento y reglas de operación para ya poner el peso a peso, la garantía que dimos en Nafinsa, que ya tenemos una lista de miles de personas a las que se le han otorgado créditos. Vamos ya a poner en marcha nuestra segunda etapa de entregas de paquetes alimentarios higiénicos y todo lo que implica esta ala del combate al coronavirus y sus consecuencias. Última pregunta, Fernando Castillo, Controversia y Municipios Puebla. Hola, buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí. Gracias, Vero, buenos días, gobernador, buen día. Gobernador, me gustaría saber su opinión al respecto sobre el tema de los tanques de oxígeno. Si bien usted ya nos dijo que hay abasto, no hay un déficit de estos tanques en el sector salud. Sin embargo, en las empresas privadas ya no se encuentran estos tanques disponible, inclusive las empresas pues están lucrando, digámoslo así, con la enfermedad, con la economía de los poblanos, porque están rentando estos tanques. Ayer hicimos un reportaje y están rentando esos tanques hasta en 10,000, 11,000 pesos, más 1,000 pesos del relleno de estos cilindros. Me gustaría saber si por parte de su administración habrá alguna regulación para estos comercios, ya que ayer pues así fue una petición que le hacen a usted los ciudadanos que tienen familiares con COVID-19, ya que la Profeco pues no está haciendo nada al respecto. También, gobernador, saber si emitirá algún decreto para que haya descuentos en las inscripciones de las instituciones privadas, toda vez que, pues, de acuerdo a las estadísticas del IMSS, quedaron 42,000 personas desempleadas. Saber si habría disposición por parte de su administración para que sean las instituciones privadas solidarias o sensibles con los padres de familia. Muchas gracias, buen día. Bueno, primero decirte que reiteramos que en los hospitales de los servicios de salud del Estado de Puebla no existe desabasto de oxígeno, porque parece que hay una especie de querer presentar así la nota. No. En nuestros hospitales no existe desabasto. Y nosotros estamos surtiendo a muchos particulares de tanques de oxígeno. Nosotros. Ayer fui informado de ella por la contadora Carmen Siliceo, que es la encargada de la unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud. Y lo otro, bueno, pues me estás denunciando un hecho irregular que hay que moderar, que hay que revisar y en todo caso hay que sancionar. Entonces le pido a la Secretaría de Salud como autoridad sanitaria y le pido también a la Secretaría de Economía que actúen para revisar este comportamiento de las empresas que venden oxígeno. Claro que sí, se los pido. Vamos a iniciar con la segunda parte de la... Iniciamos con esta segunda parte. Martín Gutiérrez, El Heraldo. Martín, tu micro. Sí, gobernador, buen día. Preguntarle si su administración está realizando alguna investigación de desvío de recursos durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido en alguna dependencia. Y la segunda, preguntarle si ya concluyó el proceso de revocación de patentes notariales, en especial la que tenía Euquid Castañón y Roberto Moya Clemente. Gracias. Bueno, los procedimientos se iniciaron. Contra el inicio del procedimiento, diversos notarios interpusieron amparo. Después otros notarias
llegaron a acuerdos, se entregaron sus protocolos, entre ellos la esposa de Roberto Moya, también una notaría que se vinculaba con UKIP Castañón. Está en proceso, porque hay contra esos procedimientos, en algunos casos, suspensiones provisionales otorgados por jueces de amparo. Entonces estamos nosotros respetando esa parte, pero eso pues, tendrá una conclusión final, que será la que el procedimiento legal determine. Y respecto a si existe una investigación, no existe. O sea, nosotros investigamos, no hacemos una investigación general a un gobierno, investigamos hechos de corrupción o hechos sobresalientes. Y bueno, respecto de eso, hay un detenido ya, que es Óscar Chapa Palomeque, sobre el tema de los uniformes adquiridos en el periodo escolar pasado. Pero no hay ninguna investigación general en contra del gobierno de Guillermo Pacheco Pulido. No existe. Iván Reyes, Diario Cambio. Listo, ¿ahí me escuchan? Sí. Gracias, pero gobernador, secretarios, buenos días. Gobernador, preguntarle si tiene conocimiento de más fondos de participaciones federales que hayan tenido reducciones, toda vez que en información que nos llegó a cambio se pudo constatar que hubo un recorte del Fondo General de Participaciones y el del Fomento Municipal con un recorte conjunto del 57%, y también saber si se apoyaría a los municipios que tengan recortes para evitar rezago. También preguntarle si nos puede comentar un poco más de qué se trató en la reunión que tuvo con otros gobernadores del país, como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, qué asuntos se trataron y demás cuestión. Y perdón que regrese al tema anterior, solo saber su opinión de qué opinión le merece que se haya cumplido la proyección de la Universidad de Washington, inclusive 3 semanas antes, en el ámbito de que ya llegamos a más de 2,000 muertos por coronavirus en el estado de Puebla. Esas serían mis preguntas, gobernador. No, pero a ver. Hay proyecciones que nunca llegarán. Estado de 2,000 muertos, nosotros lo teníamos previsto. ¿Sí? No es una previsión que nos haya generado desconcierto total. Inclusive observa cómo ya el número de fallecidos cada vez se reduce más. Entonces, no es, yo no conozco exactamente el cálculo de la Universidad de Washington sobre Puebla, pero siguen contenidos los números. Puebla es un estado de 6,5 millones, 7 millones de habitantes, y claro que tendrá casos, pero seguimos en un porcentaje mínimo de su población. Tenemos 20,000 contagiados acumulados, tenemos hoy 1,200 contagiados activos, 1,200, ¿sí? Tenemos 2,000 fallecidos, sí. Llegamos a tener días de 60, 70 fallecidos, ya bajó muchísimo. Entonces, no porque tengamos resuelto el tema, porque yo no voy a ser más que aquel que diga las cosas como son, pero también seré quien las ponga en su lugar, con la objetividad también de decir que pues ahí vamos, todos ahí vamos, sin mucho aspaviento, pero ahí vamos ordenándolas. Respecto de la pregunta inicial tuya, ¿cuál era? Amigo. ¿Cuál era? Sobre las proyecciones, y el otro era de los municipios, los recortes a municipios y el recorte presupuestal. Mira, los recortes presupuestales. Sí, ha habido recortes presupuestales. Todos los meses hay recortes presupuestales. Todos los meses. Las prerrogativas estatales y municipales se distribuyen por fórmulas desde la federación.
Si la recaudación disminuye, automáticamente la fórmula se aplica y se recorta en la distribución. Y llegan así recortadas. Yo no soy el que la recorto. O sea, a mí no me llega el montón de dinero y la recorto. El Estado solamente reenvía el dinero que recibe para cada municipio. Por eso cuando viene a gritar aquí Antorcha Campesina para decir, entréganos el dinero, tú lo tienes, Barbosa, no, no es así. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Finalmente, ese descuento que había sido hasta del 60%, después de que llegó una compensación de un fondo de estabilización que todavía se operó, quedó en 17%. El viernes de la semana pasada se recibió de la Federación dinero para compensar los recortes, se les envió ese mismo día y al final el recorte fue de 17%, no del 50% y más. Entonces, ha habido recortes, los va a seguir habiendo, sobre todo, no tenemos ninguna obra con recursos etiquetados para desarrollar en el estado de Puebla ni en ninguna parte del país, como ocurrió en otros tiempos. Pues claro que es un asunto complicado para las finanzas públicas en todo el país, en todo el estado y en los municipios. Pero es una realidad que nos va a rodear en este año y en el año siguiente, como una realidad de todos. Y la última parte de la pregunta era… La reunión con los gobernadores. La reunión con los gobernadores, sí. Tuvimos una reunión por conferencia virtual de vía remota para hablar de una posición que llevaremos el día de mañana a una reunión de la CONAGO. No estamos satisfechos con la forma como se ha llevado la CONAGO desde una visión absolutamente panista para confrontar al presidente de la República. Y bueno, no vamos a permitir ser utilizados por quienes evidentemente quieren utilizar a la CONAGO para fines políticos partidarios. Elena Domínguez, El Sol de Puebla. Buenos días a todos. Gobernador, yo quiero preguntarle sobre un decreto que el día de hoy, bueno, más bien tiene fecha del 13 de julio, emite sobre el mando de seguridad en la capital. Tiene que ver con que se establece un periodo de 1 año para que el gobierno del estado mantenga este mando, pero en el decreto inicial del 24 de marzo, pues no tenía temporalidad. ¿A qué se debe esta decisión, gobernador? Gracias. A que todo lo que iba a ser un acuerdo, porque lo había, no lo fue. Nunca fue una sorpresa, fue un acuerdo que teníamos con la presidenta municipal, con todos. No lo fue y bueno, yo no voy a dejar de insistir. Hemos mejorado mucho la seguridad pública aquí en el municipio de Puebla, nosotros, no la policía municipal, ¿sí? Y entonces vamos a seguir insistiendo en eso. Y bueno, que sea la Corte la que resuelva si tengo atribuciones o no tengo atribuciones. Así es simple, ¿sí? Le han negado al ayuntamiento 3 veces por 3 veces la suspensión del acto reclamado. Eso se trata. Carlos Cosat, MTP Noticias. Buenos días, gobernador. Yo quisiera preguntarle si ya tiene detalles acerca del youtuber que fue liberado por parte de un juez de control de la capital, y en este sentido preguntarle, pues, el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, pues evidenció de que solamente se han judicializado un total de 2.665 carpetas de investigación en lo que va del primer semestre del 2020.
¿en dónde se encuentra la falla por parte del nuevo sistema de justicia penal? Si es en la falla en la integración en las carpetas de investigación, si son los jueces los que tienen complicidad con estos delincuentes, o es una falla en las detenciones, gobernador. Pues mira, sí se requiere una mayor capacitación de las policías, sí se requiere. Hoy las leyes llevan a que los policías que detienen observen reglas muy técnicas. En las puestas a disposición tienen que darse detalles muy específicos. Y sí, pedí el informe sobre este caso que ayer se me preguntó, y se trató de una discordancia entre un dato contenido entre la hora de la detención, un dato ahí, un error que alguien dijo que había sido error de dedo, sí, hasta de 8 horas de diferencia. Entonces el abogado defensor hizo ver esa circunstancia y entonces había contradicción, y por eso argumenta la juez que la detención es ilegal. Tengo ese expediente en mi escritorio, lo vamos a revisar, lo voy a dar a revisar para que si encuentro razones, bueno, le pida yo a la Fiscalía que presente una queja ante el Consejo de la Judicatura. Pero de todas maneras la causa penal se va a continuar para su integración y para su debida judicialización. Mayra Flores, ABC Radio. ¿Qué tal, gobernador? Buen día. Preguntarle dos aspectos. Ha trascendido en algunos medios de comunicación la salida del secretario Julio Glockner de la Secretaría de Cultura. Preguntarle si podría confirmarlo o no, tomando en cuenta que nos había adelantado que sí haría más cambios en su gabinete. Y la segunda, recientemente el INEGI difundió que en Puebla se han perdido poco más de 40,000 empleos en lo que va del año. Saber qué estrategia se podría aplicar, pues, para poder generar nuevamente empleos. No sé si se apostaría por algún esquema de empleo temporal o qué es lo que están pensando para atender esta situación. Gracias. Sin duda que el restablecimiento de la actividad económica implica necesariamente la recontratación de personas cuyo empleo está suspendido más que perdido. Sin duda que sí. Y yo ahí espero de parte de los patrones una respuesta seria y no aprovechar las circunstancias. ¿Sí me explico? O sea, un salario solidario. Pero vamos a ver de qué se trata. Estamos por arrancar un gran programa de obra pública que significa empleo temporal, y claro que estamos actuando con el peso a peso y estamos actuando de diferentes formas para apoyar a la gente que no tiene ingresos. Muchachos, gracias muchachos.